La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Elpidio Báez, quien es diputado del Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central. Elpidio, buenos días, un placer. Y de la Comisión de Interior y Policía. De la Comisión de Interior y Policía. De la Cámara Baja. De la importante Comisión de Interior y Policía. El diputado más votado de la circunscripción número 3. Pero tú buscaste bien en Google. Claro. Elpidio, ven acá. Bueno, ¿Qué va a pasar con el Código Penal? Porque parecía que ayer eso era un clavo pasado con el informe de la comisión. Sin embargo, hubo una mayoría que votó en contra del informe, vuelve y se cae hasta la próxima legislatura. Yo tengo una posición personal con cuál respecto a es? este tema. Incluso ayer lo iba a exponer, pero los debates fueron tan largos, el asunto tan fue tan intenso. intenso, hasta cartelones en el emisor. Así es. La posición mía es de que ese tema hay que sacarlo del Congreso. Exacto. Y hay que llevárselo a la sociedad, para que la sociedad opine. Y eso no se ha permitido en el Congreso, con vistas públicas, se ha escuchado todos los sectores. Eso es diferente. Hasta el presidente ha observado ese proyecto. Hay temas que los voceros, que los líderes no deben decidir, sino la sociedad. Y nosotros en la Constitución del 2010 incluimos lo que son las consultas populares en la Constitución. Y ese sería En un el tema de artículo consulta 2010, popular. Claro, porque ¿quién le ha preguntado a las mujeres su opinión sobre este tema? Directamente a las mujeres. Bueno, algunas entidades que las representan han opinado. Que dicen representarla. Son cosas diferentes. Le voy a poner un ejemplo. La encuesta Gallup hizo una consulta sobre este tema y lo hicieron en dos direcciones. Preguntaron a la población que qué opinión tenían sobre el aborto, mayoritariamente en contra. Cuando le preguntaron si aceptaban la interrupción del embarazo en algunas circunstancias, más del 75% dijo que sí. Porque también tiene que ver con el tipo de pregunta que tú hagas. Claro. Si tú le preguntas a una madre, ¿usted está de acuerdo con el aborto? ¿Qué le va a decir? Que no. Y si le preguntan, si un padre embaraza a su hija, ¿usted está de acuerdo con la interrupción del embarazo? Cambia de opinión. Exacto. Elpidio, entonces tú lo que dirías O es... si el embarazo está fuera de su centro, porque finalmente se va a perder el producto y va a poner en riesgo la vida. Tú eres partidario entonces de sacar el tema del aborto del Código Penal. Totalmente. Y porque el Código Penal no tiene problema. Justamente por eso, sacarlo del Código Penal y llevarlo a una consulta a la sociedad, que se haga el primer referéndum con un tema. Pero los referendos y las consultas populares son normales en todas las sociedades del mundo. ¿Y qué tan Puerto traumático, Rico perdón, acaba de aprobar ¿qué tan traumático sería el uso de droga un para usos referéndum? medicinales? ¿Qué tan traumático sería en términos de preparación, de montaje, una consulta popular masiva con relación a un tema determinado? No, nada. Es una sola pregunta que usted va a hacer. Usted favorece, porque tiene que ser muy elaborada la pregunta, para que la población opine si está de acuerdo o no con el aborto Si es muy elaborada, corre el ciertas riesgo de que no se circunstancias. entienda. No, porque es una pregunta sencilla, pero resulta... ¿Te favorece el aborto en caso de violación, de incesto y de...? Ya, eso es diferente a, ¿Sí o no? a preguntarle, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Te van a La votar. mayoría te va a decir que no. Pero si tú le dices, ¿en cuáles circunstancias usted favorece que se interrumpa el embarazo? Y entonces pone algunas circunstancias y la población te va a votar que sí. Por O eso, que no, quién sabe. sí, porque, correcto, te puede votar que sí, Exacto. te puede votar que no, pero la población, el soberano, el pueblo, no es lo mismo que una ONG que dice representar el sentimiento y la opinión de la mayoría de las mujeres, fije posición a que tú hagas una encuesta, digamos, entre 1.200 mujeres. Porque ahí tú vas a tener que entrevistar mujeres de la clase alta, mujeres de la clase media, mujeres de la clase baja, mujeres profesionales, mujeres trabajadoras, mujeres de los estratos más empobrecidos de la sociedad, para tener una muestra representativa. Y te va a dar resultados diferentes a la opinión que pueda tener una ONG. Pero hay otra cosa.
yo soy legislador. Al momento de votar, yo estoy representando el sentimiento de la colectividad que votó por mí, de mi electorado. Y yo le pregunté a mi electorado qué piensa sobre este tema. La propia Cámara de Diputados, el propio Senado, está votando sin consultar a la gente sobre un tema tan delicado que conlleva la vida y la salud de más de la mitad de la población. Entonces, cuando tú hablas de un plebiscito, de un referéndum sobre este tema, es para que el pueblo se exprese, porque entonces la consulta a través de un referéndum tiene fuerza para modificar la Constitución, porque ese es el otro tema. Es decir, cuando tú haces un referéndum, lo que el pueblo decida, entonces se incorpora a la propia Constitución. Tiene un valor enorme porque se trata de una expresión de la voluntad de la mayoría, del soberano, que es el pueblo dominicano. Hasta que no saquemos ese tema del Código Penal, el Código Penal no será aprobado, porque en este país, como en todas las sociedades, la costumbre hace ley. ¿Y cuál es la costumbre? Que los poderes fácticos terminan imponiendo la agenda. Es decir, nadie desconoce, todo el mundo reconoce el peso abrumador que tienen las iglesias en temas como este, en temas como la educación sexual en las escuelas. También las iglesias tienen una opinión con este tema, y en otros temas que forman parte de la agenda de los principios y de la filosofía de las iglesias, y van a tener una opinión permanente con respecto a estos temas. Pero lo más importante es que se deje al Congreso de lado con relación a este tema, que se deje a la Presidencia de la República de lado, que se deje a las ONGs y se le pregunte al pueblo llano, al pueblo de a pie, al pueblo sencillo, qué opinión tiene. Porque déjenme decirle una cosa, en todo el mundo este es un tema controversial, y aunque se decida por ley, aunque se vote por ley, la gente va a seguir tomando decisiones diferentes a las que se han aprobado por ley. Por eso yo entiendo que ese código que es avanzado, que incorpora el sistema de acumulación de pena, que establece la pena, la eleva la pena máxima de 30 a 40 años, y con la acumulación de pena entonces llega a 60 años, que castiga e incluye nuevos delitos, nuevos tipos de delitos, que incluye incluso delitos de lesa humanidad, que no están incorporados en la vieja legislación. Ese código de avanzada está parado en el Congreso por un solo tema, por uno solo, hay otros que temas, debería consultársela a la sociedad. Hay otros temas también de gran preocupación por la sociedad dominicana, y como decía Ramón al inicio del programa, pareciera que está despertando la sociedad con relación a un tema que nos atañe a todo, y es la presencia masiva de indocumentados haitianos en la República Dominicana, ocupando nuestras calles, cambiando nuestra forma de vida y sobre todo respetando nuestras leyes. Como legislador, este tema, el Congreso que se va a pronunciar, ¿hará algo al respecto? ¿Y cuáles son las informaciones que tiene sobre este tema? El lunes yo participé en una reunión de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, y este fue el tema central que abordamos. Yo puse el tema en agenda. ¿Por qué puse el tema en agenda? Porque no podemos seguir ignorando lo que está sucediendo en las fronteras. En la frontera lo que hay es un burdo y feo negocio con el tema de las migraciones, con el tema del flujo migratorio. Un extranjero tiene un precio y ese precio lo paga. ¿Dónde está el patriotismo? ¿Dónde está el sentido de responsabilidad, en este caso de los institutos armados? ¿Cómo es posible que tú dejes pasar una guagua llena de haitianos y no entre a supervisarlo ni lo retenga?
y solamente acepta el soborno, la dádiva que te dan. Entonces no puede ser, las autoridades no pueden estar ajenas a este tipo de cosas. Ahora, al militar que mandan a la frontera, le están haciendo un gran favor. Antes era un castigo. Antes era un castigo. Sí. Ahora lo mandan para que se haga rico. Rápido. Y muy rico. Pero ¿a costa de qué? A costa de la patria, a costa de la soberanía, a costa del riesgo de inseguridad, a costa de que se pierdan empleos. Que se destruye el país. Que se destruye el nuestro país. medio ambiente. La migración debe ser una migración selectiva. ¿En qué sentido selectiva? Dejar entrar a las personas que puedan hacer un trabajo y rendir una labor en un área que el país lo necesita. El país necesita personas para el área de la construcción. Entonces tú, como gobierno, organizas una cuota y contrata y le da visa y le da contrato de trabajo a la cantidad de personas que tú necesites para esa área. En el renglón turismo, lo propio, en el renglón agrícola, pero es una migración controlada, pensada, planificada, una migración segura. Pero ahora hay un desorden porque no hay una política. Nosotros como república no tenemos una política migratoria clara, definida. La corrupción a nivel de la frontera, a nivel de los puertos y a nivel de los aeropuertos es lo que está generando todo este problema. No hay plan de regularización que funcione. Si no funciona una política integral migratoria, la migración debe ser segura, la migración tiene que ser planificada. Tú no puedes tener, por ejemplo, los polos turísticos llenos de extranjeros. Vayan a los polos turísticos para que ustedes se den cuenta. Pero si están legales no importa el pidio. Por eso le hablo que debe existir una política migratoria segura, donde usted planifique el ingreso de extranjeros a través de contratos para que den servicios en un área. Pero ahora no, ahora tú das 2,000 pesos en la frontera y te dejan entrar. Y hasta te traen a Santiago y por un precio mayor te traen a la capital. Y entonces así no. Yo daba clase, yo era profesor viajero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde soy profesor. Y me tocaba dar clase en Santiago, en Mao y en Santiago Rodríguez. Yo me iba los miércoles y regresaba los sábados. Yo me topaba con esa realidad. Es decir, hay personas especializadas en traer a los extranjeros, en recibir su dinero, en repartirlo, y entonces la gente entra y sale como Pedro por su casa. Entonces así no. Así no puede funcionar una política migratoria. Quedan pocos minutos, pero en las redes yo he visto tú haciendo actividades en el interior del país, en el partido. ¿A qué se debe eso? Yo soy el titular de la Secretaría de Participación Comunitaria del partido. Estamos organizando desde hace más de un año a todos los comunitarios PLDistas, los que simpatizan con el PLD, personas que trabajan en juntas de vecinos, en clubes de madres, sociedades de padres y amigos de las escuelas, personas que tienen una vida social y comunitaria activa. Lo estamos organizando en los frentes comunitarios y estamos defendiendo la política social del gobierno. Todo el mundo sabe aquí lo amplio, lo exitoso y lo intensa que es la inversión del gobierno en política social. Entonces nosotros hemos entendido como PLDistas que tenemos que defender a este gobierno, que tenemos que decir lo que el gobierno está haciendo, lo positivo, cuánto impacta la inversión del gobierno. Por ejemplo, Dominicana Limpia es una iniciativa inédita, una iniciativa que viene a transformar el manejo de los residuos sólidos, pero esto tiene un impacto en la salud, porque va a limpiar el país de 350 vertederos abiertos que tienen todo el territorio nacional. Pero tú tienes ahí la política
en materia de educación. ¿Cómo ha impactado en la calidad de la educación y en la cobertura de la educación la política educativa del gobierno? ¿Cómo ha impactado en la salud? Que el gobierno está interviniendo en todo el territorio nacional, más de 56 centros hospitalarios públicos. ¿Cómo ha impactado la política del gobierno con el sistema del seguro SENASA subsidiado que se le entrega a los pobres? ¿Cómo impacta en la población el trabajo que el gobierno viene haciendo en favor de los adultos mayores? ¿Cómo impacta en la población el enorme trabajo que el gobierno viene haciendo con el sector productivo a través de la visita sorpresa? Esa es nuestra agenda de trabajo, asumir y defender militantemente la política social del gobierno, convirtiendo a los dirigentes sociales y comunitarios en voceros, porque para hablar bien de lo que el gobierno está haciendo bien, no hay que ser ni dirigente, ni miembro del comité político, ni miembro del comité central. Solo hay que ser PLDista y un ciudadano consciente de la enorme labor social que el presidente de la República viene haciendo, y nosotros hemos decidido convertirnos en voceros para decirle directamente, face to face, a las personas el alcance de la inversión social que el presidente de la República y este gobierno vienen realizando tan pronto se instalaron en el año 2012. Ojalá los funcionarios te sigan y decidan ir al programa a promover eso. Muchísimas gracias, Gracias, Elpidio Báez, Silvio, por tu y a la participación. orden. Muchas Y gracias. después tenemos que hablar de otros temas. Con mucho gusto. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento está el general Rafael Percival, que viene con el tema también haitiano y el tema de qué está pasando en la frontera.